Hay proyecto y hay futuro en la necesidad de permanente transformación al servicio de la sociedad ante la magnitud de los retos. Próximamente estrenaremos nueva sede de la Fiscalía General del Estado, pero necesitamos seguir ganando músculo orgánico, cuerpo institucional, autonomía presupuestaria, avanzar en formación y mejorar nuestra organización interna. Si se dota a la Fiscalía Española de medios suficientes, está sobradamente preparada para asumir, con autonomía e independencia, el formidable reto que supone una reforma estructural que ya ha sido aprobada como anteproyecto de ley orgánica por el Gobierno de la Nación. Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía Española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de Derecho. Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores. Lo hacemos todos los días con nuestras diligencias de investigación, incluso en los casos más complejos que después llegan a los tribunales de justicia. Y dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial. En la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ lanzó un mensaje inusualmente firme: defensa sin matices de la independencia judicial, llamada a la lealtad institucional y reproche explícito a las insistentes descalificaciones a jueces desde poderes públicos. En paralelo, el fiscal general reclamó respeto para la Fiscalía. El acto, presidido por el Rey, se convirtió en un punto de inflexión simbólico en la tensión entre Gobierno, Fiscalía y Poder Judicial. Majestad, con su venia. Es un honor, como jurista, como fiscal y como ciudadano de este país, estar hoy aquí, en mi condición de fiscal general del Estado, en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en este acto solemne y reglado presidido por el Jefe del Estado, y participar, como dispone la ley, en la apertura de un nuevo curso judicial en España. Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse, y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad y de imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española, al trabajo de todos y todas las fiscales. Creo firmemente en el Ministerio Fiscal como la institución fuerte que es, sólida, confiable, que vertebra un país y que garantiza el cumplimiento de la ley. Una institución enérgica, activa, que no sucumbe ante los embates o a los ataques de los delincuentes. Las memorias de la Fiscalía del Estado son un instrumento estratégico para la modernización del Ministerio Público y de la justicia en general. La recopilación anual de datos conforma una base histórica que permite planificar políticas públicas en materia de justicia, analizar nuevas realidades delictivas, reforzar la acción del Ministerio Fiscal y, en su caso, proponer reformas legislativas. Señor, proporcionaré a continuación algunas cifras estadísticas fundamentalmente relativas al proceso penal que ayudan a comprender el ingente trabajo durante todo el año 2024 del Ministerio Fiscal, de los tribunales y de la justicia en general. Pues bien, en 2024 se incoaron 1.687.743 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 1,4%, un incremento inferior al periodo anterior del año 2022-2023. Las estadísticas sobre tipología delictiva se mantienen como en años anteriores. Así, los delitos contra la vida y la integridad constituyen el 32% del total de diligencias y los delitos contra el patrimonio se mantienen en un 21%. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes o juicios rápidos, en el año 2024 se incoaron 245.851, lo que da una idea del peso de este procedimiento en el proceso penal español. Esta cifra implica un incremento del 2,6% respecto a 2023. La importancia, por su eficacia, de este procedimiento puede medirse en que el año 24 se formuló acusación por el Ministerio Fiscal en el 65,4% de los asuntos recibidos, es decir, 160.863 escritos de acusación. Y un dato muy relevante, se alcanzó una conformidad ante los juzgados de instrucción en el 74,6% de los procedimientos. En cuanto a los juicios leves, se tramitaron un número de 401.901, con un apreciable aumento respecto a años anteriores.
En relación con los procedimientos abreviados, en el año 2024 se incoaron 196.966, lo que representa un notable incremento del 13,8%. En estos procedimientos, el Ministerio Fiscal formuló 166.626 escritos de acusación, frente a los 141.000 del año 23. El número de procedimientos ordinarios o sumarios incoados en el año 24 fue de 4.251 frente a los 3.728 del año anterior, un incremento también del 14%. Por el Ministerio Fiscal se presentaron 3.341 calificaciones provisionales en estos procedimientos ordinarios, un 22,6% más que el año anterior. Los procedimientos incoados ante el Tribunal de Jurado fueron 694, también un incremento del 6,3%. Se presentaron 499 calificaciones en este tipo de procedimientos, un incremento del 12% respecto a la anualidad anterior. También se intensificó la actividad extraprocesal. Es muy de Lucía irse a Japón con 3 apps de mapas. Es muy de BBVA ofrecerle datos ilimitados en su móvil cuando ninguna de ellas carga. Porque con la cuenta y tarjeta joven de BBVA tienes datos ilimitados en tu móvil con Holafly y no tienes comisiones en tus pagos y retiradas de cajero sin límite de importe. ¿Avanzamos? Más info en bbva.es. En todo tipo de procedimientos, una cifra un 10,09% superior a la de 2023, en la que las acusaciones ascendieron a 298.853. Del total de escritos, casi la mitad, el 48,6%, correspondió a los vulgarmente conocidos como juicios rápidos. Los señalamientos de juicios a los que asistió el Ministerio Fiscal en 2024 llegaron a un total de 365.418, un número muy superior a los 316.418 del año 23. En consecuencia, se ha producido un claro incremento en la celebración de juicios ante los diferentes órganos de enjuiciamiento. En relación con el porcentaje de suspensiones de juicios, concretamente en los juzgados de lo penal, se suspendieron el 36,8% de los juicios, frente al 42% del año 23, y en las audiencias provinciales el porcentaje de suspensiones fue del 32,6% frente al 36,3% del año anterior. Ha de reiterarse el efecto negativo del elevado índice de suspensiones, en la medida que genera una elevada y justificada insatisfacción a la ciudadanía, perturba la organización de los tribunales y de las fiscalías y de todos aquellos quienes colaboran en la Administración de Justicia. Implica, además, una respuesta penal negativa frente al delito como consecuencia del debilitamiento de los medios de prueba y de la generalizada apreciación judicial de la atenuante de dilaciones indebidas. El dato de sentencias dictadas en la anualidad 2024 es un indicativo fundamental del trabajo jurisdiccional en el que participa preceptivamente el Ministerio Fiscal. Al margen de las dictadas por los juzgados de instrucción en el trámite de diligencias urgentes, como consecuencia del Instituto de la Conformidad, que ascendieron a 120.043, los juzgados de lo penal dictaron 152.298 sentencias, cifra superior en un 15,6% a la del año 23. Las audiencias provinciales dictaron un total de 11.641 sentencias, lo que conlleva un incremento anual del 14,7%. Si se analiza el porcentaje que suponen las sentencias absolutorias, las dictadas por los juzgados de lo penal en procedimientos abreviados y juicios rápidos constituyeron el 19,4% del total. En 2023 fueron el 20,6%. Y las dictadas por las audiencias provinciales supusieron el 15,2%, una cifra ligeramente inferior al 15,9% del año 23. Debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse en un riguroso análisis de la justicia penal como un dato discordante. Más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía. En cuanto a las sentencias condenatorias de conformidad, las dictadas por los juzgados de lo penal ascendieron a 81.564, lo que supone el 66,4% del total de condenas del 24. En las 9.867 sentencias condenatorias dictadas por las audiencias provinciales, el porcentaje de conformidad fue del 57%, es decir, se dictaron 5.621 sentencias de conformidad. Las modalidades delictivas con mayor presencia en las sentencias condenatorias 2024, al igual que en años anteriores, han sido los delitos contra la seguridad vial y contra el patrimonio, con un porcentaje del 33 y 18% respectivamente, cifras muy parejas a las de 2023, 35 y 19%. Los delitos de violencia familiar y de género han supuesto el 10% del total, contra la vida e integridad física el 9% y los delitos contra la Administración de Justicia el 8%, idénticos porcentajes a la anualidad anterior. Señor
Continúo desglosando algunos de los aspectos de la memoria del 24 referidos a la acción propia de la Fiscalía Española. En relación con aspectos nucleares de la estrategia del Ministerio Fiscal, este año es protagonista, al ser una materia de incuestionable interés, la amplia actividad desplegada en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada por la institución que me honro en dirigir. Es irrefutable la estrecha relación entre ambos fenómenos, que a su vez se retroalimentan mutuamente. La corrupción facilita que grupos criminales se infiltren y actúen en diversos sectores, no siendo a esta situación ajeno ningún sector de la sociedad. Por su parte, la delincuencia organizada utiliza la corrupción para alcanzar sus objetivos y mantener su impunidad, lo que conlleva discriminación, insolidaridad y arbitrariedad, y con ello un grave deterioro de la relación entre la ciudadanía, el ordenamiento jurídico y las instituciones públicas. El Ministerio Fiscal cuenta, como es sobradamente conocido, con distintas vías para luchar contra esta herida al Estado social y democrático de derecho. Indudablemente, la primera mención y reconocimiento ha de ser para la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, modelo y referente para otras fiscalías similares en los países de nuestro entorno. Pero es más, en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno de España en septiembre de 2024, se crearon 2 nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la respuesta ante las diversas formas de corrupción. Se trata de la Unidad de Delitos Económicos y de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, ambas vinculadas al objetivo de mejorar la lucha contra el fraude de la Administración y la Hacienda Pública. Con estas unidades se completa, además, un marco de persecución penal que exige un esfuerzo de colaboración y coordinación con otros actores de la justicia española. Y debo citar expresamente a la Fiscalía Europea, que complementa y suma recursos y acciones para la investigación y enjuiciamiento de estos delitos. Porque resulta fundamental la colaboración entre los diferentes operadores públicos implicados en esta difícil tarea que mide realmente la fortaleza de nuestros sistemas. A ello añadimos órganos constitucionales, como es el Tribunal de Cuentas, y la encomiable acción que realiza la Fiscalía integrada en dicho tribunal. La lucha contra la delincuencia organizada no se agota aquí, pues la mayor parte de la actividad de la Fiscalía Especial Antidroga está vinculada a la misma. Lo que en los últimos años podría parecer una amenaza silenciosa para la sociedad, va mostrando progresivamente más potencial dañino. Cada vez utiliza más la violencia y posee un riesgo real de corrupción que conduce a una merma de confianza en las instituciones. Durante el año 2024, la Fiscalía Española y, dentro de ella, la Fiscalía Especial Antidroga ha seguido impulsando las líneas de actuación fijadas en materia de recuperación de activos, una prioridad nacional e internacional, una prioridad estratégica, por lo tanto, para el Ministerio Fiscal. No por ello debemos perder la perspectiva del bien jurídico protegido por estos delitos, la salud pública. La presencia de sustancias perjudiciales para la salud en nuestra sociedad, aun de manera menos evidente que en el pasado, no es por ello menos preocupante. En consecuencia, retomar iniciativas integrales para combatir el consumo ilícito de drogas y sustancias estupefacientes es también una necesidad social y de utilidad pública. También resulta ilustrativa la memoria sobre la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que destaca el aumento tanto del volumen como de la complejidad de los asuntos, especialmente en materia socioeconómica. En el capítulo 3 de la memoria se recopila la actividad de las unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado. Nos aproxima, por tanto, al ingente trabajo institucional realizado por todas ellas, tanto dentro como fuera de España. Plasma realidades en ocasiones negadas o minusvaloradas por quienes anteponen otras conveniencias al interés público, por quienes olvidan que hay víctimas detrás de las cifras de delitos, personas, colectivos que sufren y que demandan amparo a sus instituciones. La realidad y crudeza de las cifras y de los actos acalla las falacias que sobre determinadas realidades se pretende proyectar. Las casi 200.000 denuncias por violencia de género en 2024 se suman a las de años anteriores. Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. Por la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer se hace un registro y seguimiento de estas denuncias. De esos casi 3 millones, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. El promedio de todos estos años, desde 2009, es del 0,0082%. Algunos datos son sencillamente escalofriantes. 50 mujeres murieron a manos de sus parejas masculinas en el año 24. La cifra es muy similar a la arrojada en 2023, en que fueron 51 las mujeres asesinadas. Mayoritariamente los homicidios y asesinatos machistas tuvieron lugar en días festivos y periodos vacacionales.
Especialmente preocupante fue la situación de los menores, hijos e hijas de las víctimas. 27 niños y niñas quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. A su vez, la violencia vicaria terminó con la vida de 9 menores de edad y 4 fueron asesinados junto a sus madres. El domicilio compartido o propio del agresor o de la víctima fue el lugar de comisión de 38 de los feminicidios consumados, lo que representó el 76% del total. También se ha analizado el dato de la ruralidad y de los entornos cerrados como elementos determinantes de la ausencia de denuncia. La falta de privacidad, el control social cómplice que comparte entornos con el agresor, influyen gravemente en que la víctima se sienta sola y vulnerable. Aquí es necesario poner todos los recursos a nuestro alcance para lograr que las víctimas se sientan fuertes y seguras para denunciar los hechos y huir del círculo de violencia. La Unidad de Trata de Personas y Extranjería informa que se mantiene el incremento de llegadas de migrantes por vía marítima iniciada en 2023 en las Islas Canarias especialmente. Por ello, es importante coordinar las investigaciones relacionadas con la trata de la inmigración ilegal, que además revisten gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada transnacional. Menor, mujer, inmigrante sin papeles es una condición aprovechada sin escrúpulos. La Unidad de Trata y Extranjería no solo trabaja en la persecución de las conductas de tráfico ilícito, sino también en velar por la garantía de los derechos de los migrantes en los centros de acogida, de internamiento y en las salas de inadmitidos de los aeropuertos. Adquieren también especial relevancia y merecen un tratamiento transversal, en el que también participa la Unidad de Menores, todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de niños y niñas que, sin acompañamiento familiar, estigmatizados y señalados públicamente por algunos sectores sociales y también políticos, se encuentran solos frente a un mundo extraño y requieren una atención especial. La respuesta que como sociedad seamos capaces de dar en el presente a niños, niñas y mayores migrantes será el juicio que de nosotros hará el futuro. La dignidad del ser humano y el superior interés del menor son valores constitucionales que nos definen como sociedad democrática. Haré mención a continuación a algunas de las conclusiones aportadas por otras unidades de la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Seguridad Vial señala que si se analiza el importante incremento de los indicadores de movilidad, casi 463 millones de desplazamientos en el año 24, puede inferirse un estancamiento en la reducción de víctimas mortales en accidentes de tráfico. Quiero tener aquí, además, un recuerdo especial para nuestro compañero Luis del Río Montes de Oca, fiscal de sala, coordinador de Seguridad Vial, tristemente fallecido a principios de año. La Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo informa de un aumento de la siniestralidad, incluidos los accidentes mortales. En un momento que vivimos de crecimiento económico y de la actividad laboral, debemos mantener las alertas y maximizar los instrumentos en garantía de los derechos de los trabajadores. La memoria de la Unidad de Memoria resulta también significativa. Frente a discursos alarmistas, la realidad es que la incoación de procedimientos de reforma de menores se ha reducido un 6% en relación con el año anterior. En 2024 se incoaron 67.367 diligencias preliminares y se ha roto así la línea ascendente iniciada en 2021. En consecuencia, se produjo un descenso del 4,93% en la incoación de expedientes de reforma respecto a 2023. Pese a ello, la Unidad de Menores traslada una seria preocupación por el incremento y auge de conductas realizadas por menores de edad cada vez más violentas, en especial por el aumento de infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones en general, de delitos contra la libertad sexual y el creciente abuso o mal uso de tecnologías de la información y comunicación, con especial incidencia en el campo del acoso escolar. La delincuencia transnacional nos impone un nuevo escenario en el ámbito de la persecución penal. Hay un cambio de paradigma en el que la cooperación nacional e internacional, la transversalidad y la especialización son la base de cualquier investigación con vocación de éxito. En realidad, la potencialidad y capacidades de la Fiscalía Española la han convertido en un referente, por lo que se halla perfectamente preparada para asumir nuevos retos con seguridad, eficacia y celeridad. La Unidad de Cooperación Internacional refuerza este papel de la Fiscalía y ha tenido un expreso reconocimiento en el informe publicado el 8 de octubre de 2024 por el Consejo de la Unión Europea sobre la 10ª ronda de evaluación mutua en relación con la implantación de la Orden Europea de Investigación en España. Nuestra presencia internacional, en suma, es cada vez más valorada. Somos embajadores de España y de su justicia. La Unidad de Criminalidad Informática afronta la creciente preocupación mundial ante el incremento de la delincuencia en el entorno virtual. Es evidente la necesidad de proteger la seguridad de redes y sistemas informáticos, impulsando también, de nuevo, la cooperación internacional.
Los datos estadísticos que recoge la memoria de esta unidad reflejan el casi exponencial aumento de las infracciones penales cometidas a través de los sistemas de tecnología de la información y la comunicación. Por otro lado, la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores ha hecho posible que nuestra institución llegue a toda la ciudadanía. Su labor ayuda a resolver los problemas del día a día de miles de personas y sus apoyos. Las unidades especializadas de la Fiscalía General creadas en el año 2022 son también bandera y referente del compromiso del Ministerio Fiscal con la realidad de este país. Atienden hechos cuya existencia aflora precisamente cuando se genera la confianza ciudadana en la denuncia de conductas intolerables en una sociedad libre y democrática. La Unidad de Delitos de Odio y Discriminación es un modelo nacional e internacional. Es muy destacable el incremento anual en la formulación de escritos de acusación por delitos de incitación al odio y la discriminación. Su aumento fue casi del 40%, un dato muy relevante. La Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática constata la consolidación de la especialidad en 2024, lo que visibiliza el compromiso de la institución con los derechos humanos y con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por nuestro país en este ámbito. Debo poner en valor la coordinación desarrollada en relación con la actividad de las Fiscalías en la jurisdicción penal, civil y contencioso-administrativa, con especial referencia a la búsqueda, localización y exhumación de restos humanos en fosas comunes. Como es habitual, la memoria se nutre también de las importantes aportaciones de las secciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de los fiscales de sala delegados de víctimas y vigilancia penitenciaria. Rigor y profesionalidad de la Fiscalía Española. Esta mención es también una oportunidad para poner en valor el trabajo de las y los fiscales en todo el territorio del Estado, sustento de nuestra institución y servicio a la ciudadanía. Las secciones territoriales, las fiscalías de área, las fiscalías provinciales, las de las comunidades autónomas y la Fiscalía del Tribunal Supremo son la pirámide construida alrededor de las personas que defienden nuestro Estado social y democrático de derecho. En sus secciones y en todas las jurisdicciones, incluida la militar, hacen realidad el principio de unidad de actuación y aportan seguridad jurídica con los principios de legalidad e imparcialidad como inquebrantable seña de identidad. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional supone una singularidad para los ministerios públicos de nuestro entorno. Se trata de una Fiscalía pequeña en número de fiscales, pero trascendente en la vida jurídica de este país. Quiero destacar especialmente la importancia de incorporar los valores y principios constitucionales al trabajo diario de las Fiscalías, así como los esfuerzos de coordinación que exige la aplicación de la doctrina constitucional. He dejado para el final una mención al medio ambiente y a los incendios forestales. Llevamos semanas sumidos en la desolación provocada por los incendios y por el dolor derivado de la pérdida de vidas humanas. La conjura de los riesgos que determinan los incendios forestales ha desembocado en una inédita ola de fuegos cuyos rescoldos continúan vivos, tanto en el medio como en la conciencia social y colectiva. Corresponde al derecho penal la persecución de quienes, omitiendo las más elementales normas de cuidado o de manera intencionada, han provocado algunos de estos incendios. Pero nos corresponde hablar de aquello en lo que es valiosa nuestra experiencia y conocimiento. Autoría y responsabilidad son palabras inherentes al lenguaje de los fiscales. Sabemos que la causalidad de los incendios es un tema muy complejo, complejísimo, al que se enfrentan todos los países de muy diversas maneras. Incumbe a los especialistas en los diferentes campos valorar y determinar los riesgos a los que sometemos a nuestro medio ambiente, a nuestro territorio, y que entrañan la causa directa o indirecta de los fuegos. Como fiscales, pero sobre todo como especialistas dedicados a combatir la delincuencia contra el medio ambiente, conocemos el limitado papel que el derecho penal puede tener en este desgraciado fenómeno de los incendios forestales. Desde hace muchos años, con esfuerzo y dedicación, las redes fiscales de medio ambiente se empeñan en el descubrimiento y enjuiciamiento de quienes generan riesgos en nuestro entorno. Pero en situaciones de crisis también somos garantes del imperio de la ley. No podemos dejarnos llevar, como sociedad, por la impotencia que en ocasiones genera la incertidumbre. Imagina un banco en tu bolsillo donde pudieras abrir una cuenta conjunta en segundos para gastar y gestionar el presupuesto de los dos. Ahora elige a tu otra mitad. Para más información, visita revolut.com. Reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la caza del hombre, a la represión penal. Prosigo, Excelencia. Durante el año 2024, en la Fiscalía Española, resurgió la iniciativa de rescatar algunas figuras emblemáticas de la historia del Ministerio Fiscal, de nuestra historia. En este lugar, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo es un buen sitio para destacar, en el marco de la recuperación de la memoria democrática de este país, a aquellos fiscales, jueces o secretarios judiciales que, frente al Estado totalitario, alzaron la voz y se comprometieron personal y profesionalmente para conseguir una
justicia democrática. Justicia democrática. Merecen todos ellos y todas ellas este reconocimiento. Constituidos originariamente en la ciudad de Barcelona en el año 1971, la escasa literatura que habla de ello sitúa como acto fundacional una reunión auspiciada por Clemente Auger en 1972, a la que acudieron, entre otros, Jesús Vicente Chamorro, Jesús Bernal, Luis Burón, Carlos de la Vega, Eduardo Jauralde, Fernando Jiménez Lablanca, Julián Serrano Puertolas, Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, Antonio Carretero, Cesario Rodríguez Aguilera, Fernando Ledesma, José Antonio Martín Pallín, Juan José Martínez Zatto y Manuel Peris. Cito a quienes se les atribuye una participación en aquel momento fundacional, aunque dejo de nombrar injustamente a quienes con posterioridad se incorporaron y desarrollaron una labor imprescindible a través de sus informes de denuncia de una justicia que, partiendo de un Estado dictatorial, transicionó hasta nuestra democracia. Es notoria la ausencia de mujeres en esta reunión fundacional, pero he de hacer notar que con posterioridad se incorporaron al movimiento, entre otras, quienes desde entonces han sido relevantes servidoras públicas. Ello tiene una sencilla explicación, pues no fue sino hasta el año 1974 cuando la primera mujer aprobó las oposiciones de ingreso en las carreras judicial y fiscal, Belén del Valle Díaz, quien optó por la carrera fiscal. Desde aquí un sencillo homenaje y reconocimiento a quien lamentablemente nos dejó el 19 de mayo de 2025. Frente a esa realidad de 1974, el Ministerio Fiscal es hoy una de las instituciones más avanzadas en materias de paridad. El 66% de los integrantes de la carrera fiscal son mujeres y el 46% ocupan cargos directivos. Continúo, señor. La memoria de la Fiscalía constata que, afortunadamente, vivimos en uno de los países más seguros y prósperos del mundo. La seguridad y la libertad de la que gozamos es un patrimonio que hemos conquistado entre todas y todos. Una calidad de vida que exporta una imagen atractiva de país que nos permite crecer en lo económico en beneficio de la sociedad. La seguridad y la justicia tienen un valor añadido. Al derecho penal, al proceso penal, a quienes trabajamos en la prevención y persecución del delito, nos resulta obligado a asegurar el mantenimiento y mejora de este espacio de libertad y seguridad. Las nuevas realidades hacen imprescindible dotarlo de una mayor agilidad y eficacia, sin merma alguna, por supuesto, de las garantías del justiciable. En la construcción, consolidación y perfeccionamiento del Estado de Derecho, cada institución tiene su lugar y su importancia. Reivindico así el papel del Ministerio Fiscal, el de las y los fiscales en el proceso penal, en la promoción de la justicia y los valores constitucionales, con autonomía respecto del Poder Judicial y, por supuesto, también del resto de los poderes del Estado. Defiendo, como defienden las y los fiscales de toda España, una institución potente, con presencia y relevancia en la sociedad, vertebradora del Estado, en la aplicación del principio de igualdad en cualquiera de los rincones de este país y a cualquiera de las personas que lo integran, igualdad para todas y para todos, sin que su origen, procedencia, ideología o condición perturbe la dignidad inherente a su propia existencia. Decía al principio de mi intervención que creo firmemente en la Fiscalía Española como instrumento esencial del Estado de Derecho, como motor de cambio y de la inevitable e ineludible transformación del modelo de investigación penal. Celebro las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española y también los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes. Para quienes buscan excusas o se resisten al cambio, nunca habrá un momento adecuado. Se escudarán en circunstancias puntuales o contingentes, que lo que demuestra es precisamente la necesidad de un replanteamiento del sistema en su globalidad. La demanda de esta transformación no es nueva, es una constante en las aportaciones, estudio y, por supuesto, en la memoria de la Fiscalía Española de las últimas décadas. Por ello, vuelvo a reclamar desde este solemne foro la cristalización de una nueva ley de enjuiciamiento criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Nuestro país lleva ya años de retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Animo desde aquí a que las instituciones públicas concernidas consensúen una reforma legislativa que permita, de una vez por todas, modernizar y también mejorar nuestro sistema de proceso penal. Ese cambio legal precisará de una metamorfosis en la Fiscalía Española. Naturalmente que sí, especialmente en los procesos internos de toma de decisiones para encauzar las discrepancias. Será preciso, pues, establecer un sistema de contrapesos en el que el interés particular no se anteponga nunca al interés general, restringir el poder del fiscal general si así se considera pertinente. Será necesario transformar la Fiscalía para adaptarla a los nuevos tiempos, como lo ha hecho la sociedad española durante estos años de democracia. Y la transformación no es coyuntural ni tiene un sesgo oportunista, es una necesidad de país y de progreso.
Como es natural, hay una resistencia a abandonar un modelo que enmarca una tradición jurídica de varios siglos. Pero no se trata de sustituir a unos profesionales por otros, sino de establecer un sistema de investigación con contrapesos institucionales, que construya un nuevo reparto de papeles y que potencie la garantía de los derechos de los justiciables, que España y su sistema de justicia penal se incorpore a la normalidad de nuestro entorno internacional. Por ello, no podemos proyectar la imagen de la Fiscalía como un elemento de distorsión del sistema. Somos y nos sentimos parte de esta compleja ordenación y encarnamos con responsabilidad y un profundo respeto institucional y la contención de nuestras competencias en el ejercicio del poder. Cerca de 3.000 fiscales son guardianes y garantes de ello. Hay proyecto y hay futuro en la necesidad de permanente transformación al servicio de la sociedad ante la magnitud de los retos. Próximamente estrenaremos nueva sede de la Fiscalía General del Estado, pero necesitamos seguir ganando músculo orgánico, cuerpo institucional, autonomía presupuestaria, avanzar en formación y mejorar nuestra organización interna. Si se dota a la Fiscalía Española de medios suficientes, está sobradamente preparada para asumir, con autonomía e independencia, el formidable reto que supone una reforma estructural que ya ha sido aprobada como anteproyecto de ley orgánica por el Gobierno de la Nación. Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía Española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de Derecho. Lo hemos demostrado ya en el procedimiento de menores, lo hacemos todos los días con nuestras diligencias de investigación, incluso en los casos más complejos que después llegan a los tribunales de justicia. Y dirigiremos la investigación criminal, si el legislador así lo decide, sometidos al control de garantías del Poder Judicial. Excelencia, la lealtad de esta institución y la garantía de su continuidad son valores que trascienden a quienes temporalmente tenemos el honor de asumir su más alta representación. Pero ello no basta para decir, en nombre de esta magnífica institución, que estamos dispuestos a asumir nuevos retos para mejorar la eficacia de la justicia y del servicio público. Esfuerzo, dedicación y capacidad de transformación hacia un espacio de libertad, igualdad, dignidad y justicia para todos y para todas. Muchas gracias, Majestad. Muchas gracias. El discurso de la presidenta del Supremo marcó líneas rojas con nombres y apellidos institucionales. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo deben erosionar la confianza en la justicia. No habló de personas, pero sí de prácticas. Criticó las descalificaciones reiteradas a jueces, provenientes de poderes públicos. Recordó la recomendación europea que exige evitar ataques que menoscaben la independencia y subrayó que los jueces no obedecen órdenes y solo se someten al imperio de la ley. Mensaje doble: independencia no es capricho, es garantía para el ciudadano y responsabilidad para quien juzga. Además, reivindicó la normalización del CGPJ y el refuerzo del Tribunal Supremo tras años de vacantes, subrayando que la casa propia está en orden y que el consenso ha guiado los 161 nombramientos recientes. Y dejó otra idea potente: el Estado de Derecho se sostiene no con reproches cruzados, sino con instituciones que cumplen su función sin excusas ni reproches, con respeto mutuo entre poderes. Por eso calificó de impropias e inoportunas las campañas de descrédito institucional y advirtió del daño directo que causan en la percepción ciudadana. El fiscal general, consciente de la situación singular de su intervención, pidió respeto para la Fiscalía y reivindicó un ministerio público sólido, confiable y enérgico frente al delito. La foto conjunta de ambos mensajes, bajo la presidencia del Rey, dibuja un escenario claro: el Poder Judicial no entrará en polémicas partidistas, pero defenderá con firmeza su espacio constitucional. Y deja un recado que trasciende el protocolo: si faltan respeto, contención y límites desde los otros poderes, se resquebraja la confianza que sostiene la democracia liberal. En resumen, la presidenta del Supremo eleva el listón y obliga a todos, gobierno, oposición y fiscalía, a una rectificación cívica, menos consignas y más respeto al proceso, a los tiempos y a las garantías. No es un pulso, es un aviso. La justicia seguirá con independencia, rigor y servicio, y quien cruce la línea de la deslegitimación institucional cargará con la responsabilidad de debilitar la confianza pública. Hoy, el Poder Judicial ha hablado con una voz: lealtad institucional, separación de poderes y ley por encima del ruido.